Imagina dominar el arte de controlar tu mente, una búsqueda que se remonta a la filosofía estoica, una corriente de pensamiento que floreció en la antigua Grecia y Roma. Esta antigua filosofía sostiene que al conquistar nuestros pensamientos, emociones y reacciones, podemos descubrir un manantial profundo de serenidad y virtud independiente de las circunstancias externas de la vida. En este video exploraremos los principios estoicos que nos ayudan a lograr este dominio interno, permitiéndonos llevar una vida más equilibrada y significativa. Al entender y aplicar estos principios, es posible alcanzar un estado de serenidad que nos permite enfrentar las altas y bajas de la vida con gracia y sabiduría. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. Primer principio. Estoico. Búsqueda de la tranquilidad interior. La independencia de las circunstancias externas. Los estoicos creen que la verdadera felicidad y tranquilidad no deben depender de las circunstancias externas. En cambio, buscan encontrar la paz interior independientemente de las fluctuaciones del mundo exterior. Esto significa que sin importar lo que suceda a nuestro alrededor, podemos mantener la compostura y la virtud. Aceptación de la impermanencia. La búsqueda de la tranquilidad requiere la aceptación de la impermanencia. Los estoicos entienden que todo en la vida es transitorio y que aferrarse a cosas o situaciones efímeras inevitablemente conducirá al sufrimiento. Al abrazar la impermanencia, encuentran una paz que no se ve sacudida por los cambios. Ecuanimidad ante la adversidad. Uno de los aspectos más destacados de la búsqueda de la tranquilidad es la capacidad de enfrentar la adversidad con ecuanimidad. Los estoicos ven las dificultades como oportunidades para crecer, desarrollar resistencia y fortalecer la mente. El desapego de emociones perturbadoras. La tranquilidad interior se logra a través del desapego de emociones perturbadoras como la ira, el miedo y la desesperación. Los estoicos nos enseñan a reconocer estas emociones, pero no permitir que gobiernen nuestras acciones o decisiones. Vivir de acuerdo con la virtud. Para los estoicos, la verdadera fuente de tranquilidad reside en vivir de acuerdo con la virtud. Cuando actuamos con sabiduría, coraje, justicia y templanza, nuestra conciencia está clara y no somos atormentados por sentimientos de culpa, remordimiento o arrepentimiento. Contento con la suficiencia, los estoicos promueven la idea de que la búsqueda incesante de más riqueza, poder o placer a menudo conduce a la insatisfacción. En su lugar, enfatizan la importancia de encontrar contentamiento con la suficiencia, evitando deseos excesivos y apegos materiales. Serenidad como un ideal a perseguir. La tranquilidad interior se ve como un ideal que debe perseguirse a lo largo de la vida. No se logra de una vez, sino que se cultiva gradualmente a través del autocontrol, la autodisciplina y la práctica constante de los principios estoicos. La libertad interior. La búsqueda de la tranquilidad también es una búsqueda de la libertad interior. Cuando no somos esclavos de nuestras propias emociones, deseos y circunstancias externas, alcanzamos una libertad que nos permite vivir de acuerdo con nuestros valores y principios. En resumen, la búsqueda de la tranquilidad interior es uno de los pilares centrales de la filosofía estoica. Involucra la independencia de las circunstancias externas, la aceptación de la impermanencia, el desapego de emociones perturbadoras y la constante búsqueda de la virtud. Esta búsqueda conduce a una vida más serena, ética y significativa, donde la paz interior se encuentra no en las cosas externas, sino dentro de nosotros mismos. Profundicemos en el segundo principio estoico, que trata sobre la aceptación de lo que no podemos controlar. Este es uno de los pilares fundamentales para dominar la mente y vivir una vida más tranquila y sabia. Segundo principio estoico: aceptación de lo que no podemos controlar. Los estoicos enfatizan la idea de que muchos eventos y circunstancias en la vida están más allá de nuestro control directo. Esto incluye las acciones de otras personas, eventos naturales, el pasado e incluso el futuro. La clave para la serenidad estoica es abrazar completamente esta realidad y dirigir nuestros esfuerzos hacia lo que sí podemos controlar, principalmente nuestra propia mente y acciones. Entendiendo el ámbito de control,
Los estoicos nos animan a crear una clara distinción entre el ámbito de control, es decir, lo que está dentro de nuestra jurisdicción, y el ámbito externo, es decir, lo que está fuera de nuestro control. Esto nos ayuda a evitar frustraciones inútiles al reconocer que no podemos cambiar ciertas cosas, como el comportamiento de otros o eventos pasados. Desapego de expectativas irreales. A menudo sufrimos debido a expectativas irreales. Los estoicos nos aconsejan dejar ir las expectativas excesivas y aceptar la realidad tal como es. Esto no significa que debamos ser indiferentes, sino que debemos mantener nuestras expectativas alineadas con lo que es posible y razonable. Confrontación serena de la adversidad. Al aceptar que la adversidad es parte de la vida, los estoicos desarrollan resistencia y coraje para enfrentar desafíos con serenidad. En lugar de rebelarse contra las dificultades, podemos verlas como oportunidades para crecer y aprender. Enfoque en la reacción, no en la acción. Aunque no podemos controlar eventos externos, sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ellos. Los estoicos enfatizan que nuestra capacidad para elegir nuestras respuestas es uno de los mayores regalos de la vida. Por lo tanto, debemos concentrar nuestros esfuerzos en cultivar respuestas virtuosas, como la paciencia, la compasión y la sabiduría. Desapego del pasado y el futuro. Preocuparse constantemente por el pasado y el futuro puede impedirnos vivir plenamente en el presente. Los estoicos nos recuerdan que el pasado no puede ser cambiado y el futuro es incierto. Por lo tanto, es sabio enfocar nuestra atención en el aquí y ahora, donde realmente podemos hacer la diferencia. La aceptación de lo que no podemos controlar, combinada con la búsqueda constante de virtud y autotransformación, es uno de los caminos hacia la paz interior y la sabiduría estoica. Nos capacita para enfrentar las incertidumbres y desafíos de la vida de manera más equilibrada y resiliente, permitiéndonos vivir de acuerdo con los principios estoicos de una vida virtuosa y significativa. Tercer principio estoico: práctica de la virtud como el bien supremo. Los estoicos identificaron 4 virtudes cardinales que sirven como pilares para vivir virtuosamente. Estas virtudes son la sabiduría, Sofía, el coraje, Andrea, la justicia, Dikaiosin, y la templanza, Sofrosine. Cada una de ellas desempeña un papel importante en la búsqueda de la virtud. Sabiduría, Sofía. La sabiduría es la búsqueda del conocimiento y la comprensión de la naturaleza del mundo y la naturaleza humana. Esto implica buscar la verdad, la autoconciencia y la capacidad para discernir lo que realmente es valioso en la vida. Coraje, Andrea. El coraje es la virtud que nos permite enfrentar el miedo y actuar justamente incluso en medio del peligro o la adversidad. Los estoicos creían que el coraje estaba intrínsecamente vinculado a la sabiduría, ya que requiere discernimiento para enfrentar peligros apropiados. Justicia, Dikaiosin. La justicia implica actuar con imparcialidad, equidad y respeto por los derechos de los demás. Los estoicos creían que la justicia era una parte esencial de la vida virtuosa y de la armonía social. Templanza, Sofrosine. La templanza es el control de los deseos y apetitos, evitando el exceso y los placeres desenfrenados. También incluye el dominio sobre las emociones y la capacidad para mantener la serenidad en todas las circunstancias. Práctica continua. La búsqueda de la virtud es un viaje continuo y desafiante. Los estoicos creían que nadie es completamente virtuoso, pero todos pueden trabajar para mejorar estas virtudes a lo largo de la vida. La virtud como fuente de felicidad. Los estoicos enseñaron que la verdadera felicidad reside en la práctica de la virtud. Al vivir según estos principios, podemos encontrar un profundo sentido de realización y significado independientemente de las circunstancias externas. La virtud como fuente de autosuficiencia. La práctica de la virtud también conduce a la autosuficiencia emocional y espiritual. Esto significa que no dependemos de cosas externas como riqueza, estatus o aprobación para encontrar alegría y satisfacción. Autocontrol y autotransformación. La búsqueda de la virtud requiere autocontrol y autotransformación. Implica reconocer nuestras imperfecciones,
aprender de nuestros errores y trabajar constantemente para ser mejores seres humanos en busca de una vida significativa. La práctica de la virtud como camino hacia una vida significativa. La práctica de la virtud se ve como el camino hacia una vida significativa y ética. Nos capacita para tomar decisiones justas, vivir en armonía con los demás y contribuir al bien común. En resumen, la práctica de la virtud como el bien supremo está en el corazón de la filosofía estoica. Nos guía en la búsqueda de la sabiduría, el coraje, la justicia y la templanza como medios para llevar una vida virtuosa y significativa. La virtud estoica no es solo una teoría abstracta, sino un conjunto de principios que se pueden aplicar en la vida diaria para vivir con ética y serenidad, independientemente de las circunstancias externas. Cuarto, principio estoico: control de las emociones. Dominar las emociones es fundamental para alcanzar la serenidad y la virtud, según las enseñanzas estoicas. Los estoicos reconocen que las emociones pueden ser poderosas y a menudo nos llevan a actuar de forma impulsiva o irracional. Por lo tanto, enfatizan la importancia de controlar las emociones de la siguiente manera: autoconciencia emocional. El primer paso es cultivar la autoconciencia emocional, que implica la capacidad de identificar y comprender nuestras emociones a medida que surgen. Esto incluye reconocer cuándo estamos experimentando emociones como ira, miedo, tristeza o euforia. Distancia emocional. Después de reconocer una emoción, los estoicos recomiendan crear cierta distancia emocional. En lugar de dejarse llevar completamente por una emoción, sugieren dar un paso atrás y examinar la situación de manera más objetiva. Razonamiento sobre la emoción. Los estoicos creen que la razón debe prevalecer sobre la emoción. Esto significa utilizar el poder del pensamiento racional para evaluar la validez y utilidad de una emoción específica en una situación dada. Por ejemplo, si estamos sintiendo ira, deberíamos cuestionar si la ira está justificada y si actuar sobre ella es apropiado. Elección de respuestas virtuosas. Una vez que hemos evaluado una emoción, debemos elegir una respuesta que esté en línea con los principios virtuosos. Por ejemplo, en lugar de reaccionar impulsivamente con ira, podemos optar por responder con calma y comprensión. Esto requiere autocontrol y práctica constante. Transformación de emociones negativas. Los estoicos también enseñan la transformación de emociones negativas en acciones constructivas. Por ejemplo, en lugar de permitir que el miedo nos paralice, podemos usarlo como motivación para tomar precauciones sensatas. Ecuanimidad emocional. El objetivo final es alcanzar la ecuanimidad emocional, un estado en el cual las emociones no nos dominan. Esto no significa eliminar las emociones, sino controlarlas de una manera que no influya negativamente en nuestro juicio y acciones. Aceptación de las emociones naturales. Vale la pena señalar que los estoicos no abogan por la supresión completa de las emociones, sino por su gestión sabia y virtuosa. Reconocen que las emociones naturales, como el duelo ante una pérdida o la alegría por el éxito, son parte de la condición humana. Dominar las emociones es un proceso continuo y desafiante, pero es esencial para vivir una vida más serena y ética. Los estoicos creen que al controlar nuestras emociones y elegir respuestas virtuosas, podemos vivir de acuerdo con principios como la sabiduría, la justicia y el coraje, independientemente de las circunstancias externas. Esto nos permite alcanzar un estado de serenidad y paz interior altamente valorado en la filosofía estoica. El quinto principio estoico, que se enfoca en vivir en el presente, es esencial para dominar la mente y llevar una vida más significativa. Este principio fomenta la concentración en el aquí y ahora, evitando rumiar sobre el pasado o tener ansiedad por el futuro. Profundicemos en este concepto. Quinto principio estoico: enfoque en el presente con la eliminación del arrepentimiento. Los estoicos enseñan que lamentar el pasado es inútil, ya que no podemos cambiarlo. En lugar de perderse en los remordimientos, debemos aprender de nuestros errores y experiencias pasadas. Esta perspectiva nos libera del peso del pasado y nos permite enfocar nuestros esfuerzos en el presente. Reducción de la ansiedad por el futuro.
Preocuparse excesivamente por el futuro es otra fuente de sufrimiento. Los estoicos creen que, aunque es sabio planificar y prepararse, debemos reconocer la inherente incertidumbre de la vida y no permitir que la ansiedad por el futuro domine nuestros pensamientos y acciones. Apreciación del momento presente. El presente es el único momento que realmente tenemos. Los estoicos nos animan a apreciar completamente el presente, encontrar alegría en las pequeñas cosas y reconocer la belleza del mundo que nos rodea. Esto no solo nos brinda satisfacción, sino que también nos ayuda a cultivar una actitud de gratitud. Enfoque en las tareas actuales. Concentrarse en el presente también se traduce en estar completamente comprometidos en las tareas que estamos realizando. Esto significa evitar distracciones y hacer varias cosas a la vez, lo que nos permite llevar a cabo nuestras actividades de manera más efectiva y con mayor aprecio. Aquí y ahora, como fuente de control, la filosofía estoica enfatiza que el único momento sobre el cual tenemos un control real es el presente. Al dirigir nuestra atención al presente, podemos canalizar nuestros esfuerzos para tomar decisiones sabias y éticas en el aquí y ahora, sin preocuparnos excesivamente por lo que no podemos controlar en el futuro. Meditación y prácticas de atención plena. Prácticas como la meditación y la atención plena son herramientas útiles para desarrollar un enfoque en el presente. Ayudan a entrenar nuestras mentes para estar más presentes y conscientes, reduciendo la agitación mental y promoviendo la tranquilidad. Reducción del sufrimiento. Al vivir más en el presente, podemos experimentar menos sufrimiento causado por preocupaciones sobre el pasado o el futuro. Esto no solo mejora nuestra calidad de vida, sino que también nos permite tomar decisiones más informadas y éticas. En resumen, el principio estoico de enfocarse en el presente nos enseña a valorar el momento actual, aceptar la impermanencia de la vida y encontrar control y satisfacción en el ahora. Esto no significa ignorar el pasado o descuidar la planificación para el futuro, sino vivir plenamente y con significado en el presente, el único momento real sobre el cual tenemos un control significativo. Esto contribuye a una mente tranquila y a una vida más significativa. Ahora, adentrémonos en el sexto principio estoico. Este principio desafía nuestra relación con el mundo exterior y las experiencias sensoriales, alentándonos a encontrar un estado de ecuanimidad con respecto a estas experiencias. Sexto principio estoico. Práctica de la indiferencia hacia los placeres y los dolores. Los estoicos argumentan que la búsqueda desenfrenada de placeres y el miedo al dolor son fuentes significativas de sufrimiento humano. Para alcanzar la serenidad y la virtud, es esencial adoptar una actitud de saludable indiferencia hacia estas experiencias. Prudencia en el placer. Los estoicos no abogan por la total renuncia a los placeres, sino más bien por la moderación y la prudencia. Nos recuerdan que la búsqueda implacable del placer a menudo conduce a excesos dañinos, mientras que la búsqueda de la moderación nos ayuda a evitar el sufrimiento que resulta del exceso. Desapego del dolor. De manera similar, los estoicos nos animan a desarrollar el coraje y la resistencia para enfrentar dolores y adversidades de manera calmada y valiente. En lugar de temerles, podemos verlos como oportunidades para crecer y fortalecer nuestra mente. Principio de indiferencia. La filosofía estoica abraza el principio de indiferencia hacia muchas cosas externas, lo que significa que estas cosas, como la riqueza, el estatus social o el éxito material, son indiferentes para nuestra virtud y felicidad intrínseca. Esto no significa que no debamos disfrutar de las cosas buenas de la vida, sino que no debemos depositar nuestra felicidad exclusivamente en ellas, ya que están fuera de nuestro control. Desapego emocional. Los estoicos buscan desarrollar un sano desapego emocional de las circunstancias externas. Esto significa que no deberíamos dejarnos dominar por nuestras emociones en respuesta a ganancias o pérdidas materiales. En su lugar, debemos cultivar una tranquilidad interior que permanezca constante independientemente de los cambios externos. Enfoque en la virtud. Según los estoicos, la verdadera fuente de contentamiento y felicidad radica en la búsqueda y práctica de la virtud.
Al priorizar la sabiduría, el coraje, la justicia y la templanza en nuestras vidas, encontramos un tipo de placer más perdurable y significativo que el ofrecido por los efímeros placeres sensoriales. Autocontrol. Practicar la indiferencia hacia los placeres y los dolores requiere un alto nivel de autocontrol. Esto implica no ser esclavos de nuestros deseos y no ser dominados por el miedo al dolor. Al desarrollar esta autodisciplina, podemos tomar decisiones más racionales y éticas. En resumen, la práctica de la indiferencia hacia los placeres y los dolores es una parte esencial de la filosofía estoica que nos enseña a encontrar un equilibrio saludable con las experiencias sensoriales y externas. Esto nos permite evitar excesos que a menudo conducen al sufrimiento y encontrar una fuente más profunda de contentamiento en la búsqueda de la virtud y la autotransformación. Es un principio que nos ayuda a vivir una vida más equilibrada y serena. Ahora exploremos el séptimo y último principio estoico, que es el autoconocimiento. Es la piedra angular de la filosofía estoica y de muchas otras tradiciones filosóficas y espirituales. Para los estoicos, entenderse a uno mismo es el punto de partida esencial para dominar la mente y, por ende, la vida. Séptimo principio estoico: el autoconocimiento, examen constante de uno mismo. Los estoicos nos animan a participar en una evaluación sincera y continua de nosotros mismos. Esto implica observar nuestros propios pensamientos, emociones y acciones de manera objetiva e imparcial. Es como mirarse en un espejo mental y reconocer nuestras virtudes, defectos y tendencias. Identificación de deseos y aversiones. Una parte fundamental de esta autoevaluación es reconocer nuestros deseos y aversiones. A menudo somos dominados por deseos irracionales o aversiones infundadas que causan sufrimiento. Al identificarlos, podemos comenzar a cuestionar su validez y trabajar para controlarlos. Reflexión sobre nuestros valores. Los estoicos nos desafían a reflexionar sobre nuestros valores y principios. ¿Qué es realmente importante para nosotros? ¿Qué estamos buscando en la vida? Este tipo de reflexión ayuda a alinear nuestras acciones con nuestros valores, fomentando una vida más significativa. Autoaceptación y autocrítica constructiva. El autoconocimiento también implica la capacidad de aceptarnos tal como somos, con todas nuestras imperfecciones. Sin embargo, esto no significa complacencia, sino más bien reconocer las áreas donde podemos mejorar y crecer. Evitar el autoengaño. Los estoicos nos advierten contra el autoengaño, que es la tendencia a justificar nuestras acciones y racionalizar comportamientos dañinos. A través del autoconocimiento, podemos detectar cuando caemos en este tipo de trampa mental. Mejora continua. El autoconocimiento no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr la autotransformación y la mejora continua. Al entenderse mejor a uno mismo, se puede trabajar en construir una mentalidad más estoica, cultivando virtudes como el coraje, la templanza, la sabiduría y la justicia. En resumen, el autoconocimiento es la base sólida sobre la cual se construye la filosofía estoica. Nos ayuda a discernir lo que está en nuestro control y lo que no lo está, a reconocer nuestros deseos y aversiones y a dar forma a nuestras mentes de acuerdo con principios virtuosos. Es el viaje de autodescubrimiento que nos empodera para no ser prisioneros de nuestras propias emociones y pensamientos, haciéndonos más resilientes y sabios frente a los desafíos de la vida. Mientras exploramos los principios de la filosofía estoica, encontramos un mapa para dominar nuestra mente y, en consecuencia, nuestras vidas. Desde el autoconocimiento hasta la búsqueda de la virtud como el bien supremo, estas enseñanzas nos capacitan para navegar las aguas turbulentas de la existencia con calma, sabiduría y ética. La filosofía estoica nos enseña que la verdadera riqueza reside en la paz interior, la autotransformación y la constante búsqueda de la virtud en un mundo que a menudo nos presenta desafíos e incertidumbres. La filosofía estoica ofrece una luz guía hacia una vida más equilibrada y significativa. Es una filosofía que nos recuerda que, a pesar de las circunstancias externas, tenemos el poder de moldear nuestra mente y nuestras elecciones. Si te gustó nuestro video, dale like al video, suscríbete
y comenta para que YouTube sepa que este tipo de videos le ayudan a personas como tú y podamos seguir creando más videos similares en el futuro.